Ya, entonces continuamos desde Efesios capítulo 5. La vez pasada estuvimos viendo los versículos desde el 8, ¿ya? 8, 9, 10, 11 y también vimos hasta el 12, ¿ya? Así que ahora nos toca ver desde el versículo 13, ¿ya? Así que vamos a leer nuevamente Efesios y ahí continuamos desde el versículo 13, ¿vale? Hermano Guillermo, ¿nos puede acompañar con la lectura, por favor? Ahí están las dos versiones, cualquiera que quiera usted leer, o si tiene la suya propia, también es bienvenido. Todo el versículo, perdón, el capítulo 5, por favor. Ok, todo el capítulo 5 completo, dices tú, Yes. versículo 1. Yes. Ok, ¿De pantalla, manito? ya. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, hermano. Ya, entonces vamos a retomar desde el 13, ¿vale? Donde lo dejamos la vez pasada. Habiendo ya leído el capítulo, lo ideal siempre, como ya se ha dicho, es leerlo varias veces para que nos vaya quedando claro el contexto, que nos vaya quedando claro lo que el apóstol está diciendo acá y lo que de boca del Señor ha salido para edificación entonces de la iglesia, ¿vale? Así que, retomando, vamos a leer desde el 7, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, dice acá, es en toda bondad, justicia y verdad. La vez pasada habíamos visto acá que decía, porque el fruto de luz, ¿ya? O de la luz, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, y este es el versículo que vamos a retomar el día de hoy, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Entonces, habíamos estado viendo la vez pasada que era importante este mandamiento de andar como hijos de luz, ¿ya? Y el Señor Jesucristo vimos varios pasajes ahí que nos hablaba de que era la luz, ¿ya? También en Juan, cuando dice que era Él la luz, ¿ya? Y de Juan el Bautista nos decía que Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es Cristo, ¿ya? En este caso. Así que importante ir entendiendo la metodología que Pablo da para expresar la doctrina bíblica, la doctrina que viene de Dios, y también los argumentos que él está dando. ¿Ya? Así que es importante también que vayamos procurando que esto se haga carne en nosotros y que veamos que el mandato del Señor es no hacer lo que hacíamos en otro tiempo, cuando éramos tinieblas, sino que ahora debemos actuar como hijos de luz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos luz en el Señor. Así que retomando entonces, ya y haciendo este breve repaso, hay muchas más cosas que se dijeron, pero para eso también está el video si es que se quiere volver a ver lo que se dijo. Y desde el versículo 13 dijimos, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, ¿qué podemos decir ahí, hermanos, en el versículo 13 de lo que ya hemos venido hablando acerca de esto de ser hijos de luz, de andar como hijos de luz, perdón? En contraste con lo que está diciendo Pablo acá, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Pablo al habernos dicho con anterioridad que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto? ¿Ya? O que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo, hermanos? Versículo 13, los escucho. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Versículo 13. Yo creo que en el versículo 13 eh, habla de que, o sea, yo entiendo que tiene que ver también con el proceso de conversión, tal vez, ¿o no? Porque dice, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces yo creo que es una luz que muestra la verdad, es una luz que muestra la maldad en este caso, esas obras que son oscuras. Y entiendo que el creyente tiene esa luz dada por Dios para ver su propia maldad, porque entiendo que un inconverso nunca va a ver su propia maldad a la luz de Cristo. No sé si me expliqué. Ya. La pregunta sería, Ismael, este es que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿qué vendría a ser esta la luz? Esta la luz de acá.
es la luz en lo que conocemos en el abstracto, en lo que podemos ver, la luz que sale de la ampolleta, la luz que sale del sol, la luz que sale del fuego, la luz que sale de dónde. ¿Qué es esta luz que nos dice que Yo puesta en creo que se, evidencia todas las cosas? Yo creo que la analogía que está haciendo de las tinieblas y la luz se refiere al decir que es puesta en evidencia por la luz. Yo creo que tiene que ver por lo que dice después, cuando dice en el 14, y te alumbrará Cristo, levántate de los muertos, despiértate tú que duermes. Yo creo que tiene que ver Ya, con el despertar espiritual, con el nuevo hombre que Dios pone. ya. Vale, muchas gracias, Ismael. Gracias, gracias. ¿Quién más tiene algo que decir ahí? ¿Qué será esto de lo que nos está hablando Pablo? Podríamos Más, también, perdón, dale podríamos nomás. también relacionarlo con cuando dice lámpara es a mi pie tu palabra. También es luz el confrontarnos con la palabra de Dios. O sea, el estar en la palabra de Dios nos confronta y nos da claridad, nos alumbra, nos da luz. Ya, ya. Miren cómo lo dice la textual, quizás eso también nos ayude más. Dice, pero todo lo que es reprendido por la luz, ya, todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, ¿ya? Como decía Ismael, lo que sigue después, por lo cual dice. Entonces, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, el contexto completo y general del 13 y del 14, ¿qué nos pudiera estar apuntando con lo que nos dice el 14 en el 13? ¿Qué es lo que pudiera estar mostrándonos el autor acá, que es Pablo, cuando nos dice esto? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Y Mal ya nos ha dicho un poco, también nuestra hermana, pero ¿qué podemos llegar nosotros a entender producto del contexto de lo cual viene hablando Pablo? Antes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas, miren, de las tinieblas, donde no hay luz, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, o sea, en esas tinieblas, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, ¿qué es lo que está apuntando Pablo acá, hermanos? En el contexto, ¿qué podría estar apuntando? ¿Cuáles son todas Mm, estas cosas que son puestas en evidencia por la luz? ¿Nos dice el texto? Las obras de ¿Cuáles las serían? tinieblas, por lo que hacen en secreto, las obras infructuosas de las tinieblas. Ya, ya. ¿No es cierto? ¿Lo ven todos o no? ¿Se entiende o no? De lo que viene hablando antes y por qué dice más todas las cosas. O sea, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, más todas las cosas. O sea, esto lo están haciendo en secreto. Ellos, los que son tinieblas, hacen obras infructuosas, o sea, que perecen, hacen obras que no tienen raíz, no tienen sustento, no tienen base, no tienen fundamento, no tienen nada con lo cual vayan a, ¿cómo se llama? A trascender, sino que más bien son obras infructuosas que se hacen en secreto y que es vergonzoso aún hablar de ellas. Entonces dice, todas las cosas, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Entonces, como bien dice Ismael, lo está ligando con lo que ya viene hablando, o sea, todo esto que está hecho en secreto,
cuando es puesto en evidencia por la luz, o acá cuando dice es reprendido, por eso sí dice acá también, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzosos aún hablar las cosas que hacen en secreto, y yo me amparo mayormente en la textual para entender que lo que se viene diciendo acá también es es esta palabra, que es reprendido, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. ¿Por qué? Porque la luz reprende. ¿Cómo sabemos que esta luz que está hablando Pablo reprende, exhorta, saca a la luz, valga la redundancia, todo lo que está en secreto? Porque ya vimos, lo vimos la semana pasada, que en Juan 3, creo que era 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, miren, para que sus obras no sean reprendidas. Es lo mismo que está tomando Pablo acá. Pablo está tomándose, entiendo yo, de Juan capítulo 3, versículo 20, o Dios le trae a la memoria lo que Jesús dijo, lo que pudieron ver también en los evangelios, eh, porque porque todo aquel, perdón, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces acá está diciendo lo mismo en la textual. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Entonces nos está diciendo, la luz lo que hace es reprender, es manifestar. Y todo aquello que es manifestado por la luz, entonces queda al descubierto, se hace notorio. ¿Ya? Es totalmente visible para todo aquel que puede ver por medio de esa luz. Y acá Jesús es lo que dice, todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, por eso es que lo hacen tinieblas en secreto, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces podríamos decir, la luz una vez que lo manifiesta, entonces necesariamente lo reprende, lo reprende. Por eso el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, sus obras no son reprendidas, no son reprensibles. ¿Por qué? Porque están hechas en Dios. Por eso es que el mandato es anden como hijos de luz. ¿Por qué? Porque cuando anden como hijos de luz, y ustedes siendo luz, entonces van a andar en toda bondad, justicia y verdad. O sea, practican la verdad. De nuevo, vienen a la luz para que sus obras sean manifestadas por la luz y se vea que sus obras son hechas en Dios. No así los que están en tinieblas, que si viniesen a la luz, sus obras serían reprendidas, ¿ya? Serían realmente infructuosas. Entonces, súper bueno entender acá lo que está diciendo Pablo, el contraste que hace entre los que son de las tinieblas y los que son de la luz. Y cómo deben andar los que son de la luz. En este caso, siempre en luz, para que la luz esté manifestando que sus obras vienen de Dios. Por eso es que Jesús también dijo, ¿por cuál obra ustedes me apedrean? Si todo lo que yo he hecho ha sido producto de lo que Dios ha hecho en mí, de lo que Dios me ha pedido que yo haga y que yo he querido hacer. Entonces, al ver Jesucristo que él dijo, él mismo dijo, no me crean a mí, sino creed a las obras, entonces acá podríamos decir un poco lo mismo, el hecho de que Jesús, por medio del apóstol Pablo, nos esté diciendo que el que anda en luz, entonces sus obras no son reprendidas, sino que más bien, como dice Juan, son manifestadas de que son obras hechas en Dios, ¿ya? Entonces, súper importante, nuevamente, repito, ver el contraste que Pablo hace entre las obras de los hijos de las tinieblas y los hijos de luz, ¿ya? De los que son tiniebla versus los que son luz. Y porque es importante entonces que los creyentes entendamos que la luz necesariamente reprende las obras de las tinieblas. Y acá entender que Jesús es la luz, ¿ya? Por eso es que no querían ir a él, para que sus obras, como dice Juan 3, no fuesen reprendidas, porque sabían los que se acercaban a él que si estaban en tinieblas, obviamente él iba a reprender las obras de las tinieblas y era lo que él hacía con los fariseos, por ejemplo. No así con aquellos que él salvó, con aquellos que él alcanzó, que otorgándoles el perdón entonces, los llevó a andar en aquellas obras que el Padre quería que anduviesen, como fue el caso, por ejemplo, de los discípulos en este caso, ya de los apóstoles. Eso, ¿alguien quiere decir algo ahí en el 13? ¿Se entiende? ¿Se logra evidenciar lo que acá nos está diciendo Pablo?
Entonces Pregunta, hermano. podríamos decir Ah, dale nomás, dale nomás. que la luz es Cristo, Claro, es que dice porque también eso la es lo que dice textualmente la Escritura. Claro, la escritura dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y también dijo, yo soy la luz. Dijo que él era el Señor, que era Dios mismo. Yo soy el que soy. Entonces, él se atribuyó varias cosas y una de esas es que él era la luz, ¿ya? Y de hecho, Juan parte diciendo, lo vamos a ver también, lo vimos la semana pasada, pero bueno recordar, en Juan 1, recuerden que nos dice acá, lo voy a poner desde la Valera para que los que les gusta esa versión no se compliquen al ver otras palabras distintas. En Juan 1 nos va a decir acá, en el 9, perdón, en el 7, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es este que vino por testimonio? Es Juan, ¿ya? Juan el Bautista. Y dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, vino para testimonio de la luz, pero no era la luz, sino para que diese testimonio de nuevo de la luz, ¿ya? Aquella luz verdadera, miren, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Y después en Juan 3 es donde encontramos lo que el Señor Jesucristo mismo dice, ya ratificando nuevamente lo que estaba escrito acá, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Y el Señor aquí llamaba al arrepentimiento y a la fe de Él, ya a que se acercaran a Él, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, este de no viene a la luz, Jesucristo es la luz. ¿Ya? Entonces, súper bueno entenderlo. Y eso está seguidito de lo que nos había dicho Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto también, nuevamente, está en el mismo contexto cuando habla con Nicodemo, cuando le dice cómo es el Espíritu y que era necesario nacer de nuevo. Entonces, la luz, acá revelándose a Nicodemo, la luz alumbrando a Nicodemo, mostrándole entonces lo que estaba escrito acerca de él, y aquí revelándole, en este caso particular, el misterio, podríamos decir, del nuevo hombre que fue revelado a Nicodemo, que teníamos que nacer de nuevo, que era necesario nacer de nuevo, perdón. ¿Ya? Así que todo eso está en este contexto, cuando él dice que él es la luz. ¿Ya? Eso. ¿Algo más que quieran añadir ahí, hermanos? Quería hacer una pregunta. ¿Se puede entender acá? Léanlo de nuevo para responder la pregunta. ¿Se puede entender acá de lo que está diciendo Pablo que aquellos que son luz pueden sacar de las tinieblas a los que andan en tinieblas? Estos que son hijos de luz, ¿pueden sacar de las tinieblas a los que andan en tinieblas? Léanlo. Léanlo y me responden. ¿Es posible? O sea, uno puede llevar la luz de Cristo en cuanto a testimonio, a predicar el Evangelio, pero entendemos que no porque yo predique la gente se va a convertir, sino que el poder está en el Evangelio y está en Dios, en su soberanía, en su gracia. Ya. ¿Estamos todos de acuerdo, no es cierto? ¿O hay alguien que piense distinto? ¿Hay alguien que piense distinto ahí?
Hay una parte en Filipenses. Filipenses, lo voy a poner acá. En Filipenses 2, a ver, 12. Acá dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, miren, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, miren lo que va a decir, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Miren lo que les dice: ustedes son o resplandecen como luminares en el mundo. Ustedes, en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque son hijos de Dios sin mancha. Por eso es que como son hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, los hijos de Dios entonces resplandecen como luminares en el mundo, o eso es lo que debiese pasar, ¿ya? Son como luminares en el mundo, resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, está directamente y estrechamente ligado a lo que está diciendo acá Pablo, que nosotros somos luz, y como somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de luz, mostrando esa luz, siendo verdaderos luminares en el mundo, ¿ya? Entonces, importante entiendo yo que también entendamos que esa luz nuestra debiese impactar en las tinieblas, debiésemos reprender las obras de las tinieblas cuando andamos en la luz del Señor, cuando somos luz en el Señor, cuando andamos como hijos de luz, cuando mostramos que ese fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, importante entender que somos luminares, somos luz para que andemos como hijos de luz, ¿ya? Para que andemos de tal manera que andemos imitando siempre. Y este hijos de luz es importante. ¿Por qué? Porque somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. ¿Y Dios cómo nos mostró su luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién era? Era Cristo. Entonces, hijos de luz. Así como somos cristianos, porque somos pequeños Cristos, también debemos entender que somos luminares. Resplandecemos como luminares en el mundo, como luces en el mundo. ¿Por qué? Porque andamos a los pasos ¿de quién? De nuestro Señor. Entonces somos luz en el Señor. Así que importante también entender eso, ya que así como el Señor Jesucristo fue luz y era la luz y es la luz, entonces nosotros también debemos andar como hijos de luz, como hijos de esa luz verdadera que alumbró a todo hombre, que es Cristo, ¿ya? Así que importante también entender, entiendo yo, que somos luz al mundo, ¿ya? Verdaderos luminares en el mundo, como dice Filipenses 2, versículo 2 en adelante, ¿ya? ¿Algo más que quieran decir ahí, hermanos? Ah, y se me olvidaba. eh, en Romanos también, Pablo, mire, Pablo nos habla en este lenguaje de luz versus oscuridad. En Romanos 13, versículo 12 también, nos va a decir: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, de nuevo, mismo lenguaje, y vistámonos las armas de la luz. Miren, andemos como de día. ¿Por qué? Porque somos luz. La luz está en el día. Honestamente, honestamente, acá nos había dicho en toda bondad, justicia y verdad. Acá dijo honestamente, que es un sinónimo. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, lo mismo que nos está diciendo en Efesios. No en contienda y envidia, lo mismo que nos está diciendo en Efesios, sino vestidos del Señor Jesucristo, las armas de la luz. Vestidos del Señor Jesucristo, las armas de la luz.
vestidos del Señor Jesucristo. Lo digo varias veces para que veamos el contraste. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, de nuevo, Pablo acá mostrándonos este lenguaje de tinieblas versus luz, ya que él también usó en Filipenses, en Efesios, y ahora está usando en Romanos capítulo 13, ¿ya? Eso. Ahora sí termino. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Versículo 13, antes de pasar al 14. Nada más. ¿Nadie más, perdón? Ya. Después en el 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En la textual dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ya? ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En la Septuaginta dice, por lo cual dijo Isaías, despiértate si duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Cristo, dice en la Septuaginta. Acá lo especifica, dice, por lo cual dice Isaías, despiértate si duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Cristo. ¿Ya? ¿Y por qué dice Isaías? Porque ciertamente esto está en Isaías 26, si mal no recuerdo. Isaías 26, 19, creo. Isaías 61. Ah, Isaías 60. Ah, acá está, sí. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Ya? Y acá dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor, miren, de nuevo luz, de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Ya? Ahí nos está hablando Isaías. Entonces dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora sería importante ver por qué entonces acá lo dice de una manera tan distinta. ¿Por qué Pablo dirá, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? Porque en Isaías, lo voy a poner acá al lado para que se vea el paralelismo, en Isaías dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿En qué momento habla de los muertos, de que lo alumbrará Cristo? ¿O en qué momento está hablando siquiera de que duerme? ¿Por qué Pablo dirá esto, hermanos? ¿Se lo inventó del bolsillo, Pablo? ¿De dónde lo sacó? ¿De su propio estómago? ¿Por qué Pablo nos habrá dicho esto en referencia a Isaías 61? Encima lo dice, por lo cual dice, o sea, todo lo que te vengo diciendo, por lo cual dice, o sea, está escrito.
Como dice la Septuaginta, por lo cual dice Isaías, despiértate si duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Cristo. Y acá dice, porque lo dice Isaías. Entonces, ¿en qué momento Isaías dice esto, hermanos? Les escucho. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Los conceptos. La luz es lo que manifiesta todo, por lo cual despiértate tú que duermes. O sea, no hay posibilidad de decir, mira, es que puedes hacer cosas, pero ¿qué cosas? Si lo que tienes que hacer es que la luz lo manifieste todo, continuar ahí y saber de que finalmente te alumbrará Cristo. Esa es la clave del creyente, luchar en lo que significa que estamos frente a un Dios que tiene la preocupación de hacernos ver de que la luz de Cristo está allí, siempre va a estar y va a continuar estando. No hay posibilidad de quedarse dormido, pero nosotros muchas veces, cuando no estamos en una relación correcta con el Señor, funcionamos como una persona que duerme, no una persona que está viva, activa, pensando en que hay una opción de decirle a las personas, ¿sabe? Cristo está dispuesto a aceptarte, está dispuesto a entregarte lo que tú necesitas. Tú necesitas a Cristo. Sin Cristo no eres nada. Y tienes que buscar a Cristo para poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Ya, entonces, hermano, en ese sentido, ¿de dónde Pablo entonces ocupa esto? Despiértate tú que duermes, porque acá no lo dice. Lo que yo pienso es que más correctamente puede ser que esté tomándose de Isaías 26:19, que dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Miren, porque aquí que Jehová sale de su lugar, y miren lo que dice, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá más ya a sus muertos. Y acá en este contexto es de el castigo del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habría de castigar a sus enemigos, pero habría de proteger también a los suyos. ¿Ya? De hecho, dice el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Miren, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Fuego los consumirá. ¿Se acuerdan a dónde iba, cómo iba el separar el trigo de la paja? Y el que era paja, entonces iba a ser consumido en fuego. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro,
Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, miren, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta, miren, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Es el mismo lenguaje que está usando también en Mateo capítulo 24. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y ahí es donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En aquel día, miren, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla, espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a uno. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga conmigo paz. Días vendrán, miren, cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve como su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada. Miren, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a entenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, miren, su hacedor no tendrá de él misericordia ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Todo esto, hermanos, en el contexto acá de tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Entonces yo entiendo que acá, como está hablando de castigo para los enemigos, salvación para el pueblo, y es lo mismo que viene hablando Pablo, tanto en Hebreos, bueno, lo que ya hemos visto en el juicio del año 70, entonces acá les dice a ellos: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque acá nos dice que será perdonada la iniquidad de Jacob, será, echará raíces, florecerá, habrá renuevos en Israel. ¿Ya? Entonces todo esto, a mi entender, por eso digo, a mi entender, más correctamente sería que está siendo tomado de acá de Isaías 26, versículo 19, este fragmento, ¿ya? Hay otros, como lo que mencionó nuestro hermano, que algunos lo ponen juntos, dicen que también el 60, estos, para lo que se toma Pablo, puede ser, pero yo personalmente, ahí es deber de cada uno, obviamente, ya lo hemos dicho,
ver a lo que se está refiriendo Pablo. Entonces Pablo, a mi parecer, tomándose de acá, entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? Y ahí entonces va a seguir hablando otras cosas que vamos a seguir viendo, pero en el contexto entiendo yo que está, como está hablando de las obras de las tinieblas, está hablando de las obras de la luz, de cómo la luz hace manifiesta todas las cosas, entonces acá se toma extracto, perdón, de Isaías 26 y también en el contexto del 27, porque para nosotros hay separación, pero para ellos no, lo sabemos ya. Entonces, nos dice esto, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente en Efesios, previo al año 70, entonces si alguno de entre la iglesia está dormido, está muerto, entonces también entiendo yo que llama a que venga a esa luz, ¿ya? Entonces entiendo yo también que aquí Pablo predicando nuevamente de una manera más específica a través de los profetas, en este caso Isaías, también predicando el Evangelio. Y ahora, la pregunta sería, si es que Pablo le está hablando acá a la iglesia, si le está hablando acá a la iglesia, sed hijos, sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo, le dice anden como hijos de luz. Entonces sería, ¿por qué les dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? O sea, está diciendo acá que a los que les habla están durmiendo, están muertos y necesitan que Cristo les alumbre. Yo creo que se está tomando o lo está diciendo en el contexto de que todas las cosas han de ser manifiestas, han de ser manifestadas por la luz. Por eso dice, por lo cual dice, o sea, se toma de acá para confirmar lo que ya les había dicho. O sea, pone como otro argumento más lo que está diciendo en Isaías 26:19. Lo argumenta aún más para decir, oye, la luz viene entonces a manifestar, a reprender. ¿Y por qué? Por lo mismo que está pasando en Isaías 26, que ya fue profetizado, que vino el Señor, viene el Señor en castigo para reprender la maldad del pueblo. No viene para aplaudirle, no viene para participar de ella, sino que viene para castigar con su espada dura, grande y fuerte. En aquel día entonces se hablará de la viña del vino rojo, mire, o sea, por la sangre derramada. Yo, Jehová, después dice, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe, no hay enojo en mí, etcétera. Entonces ahí está hablando del perdón que se le iba a otorgar a Jacob por la remoción de su pecado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, no sé si se entiende, yo sé que hay otras líneas, así que si alguno lo entiende distinto, también bienvenido, ¿ya? También bienvenido. Al menos eso es lo que yo he podido entender a priori de por qué Pablo cita esto o dice esto en este contexto de luz y de tinieblas. Y también en el contexto, perdón, de reprender, de castigo, de decir, oye, no, no se hace tal cosa. ¿Por qué? Porque también se toma entonces de Isaías, cuando el Señor viene, podríamos decir también en reprensión, ¿ya? De hecho, se ocupa también ese lenguaje acá en Isaías 26 y 27. Así que eso, ¿alguno quiere decir algo ahí? ¿Alguien quiere decir algo ahí, hermanos? Podría ser también que en el contexto uno podría darse cuenta que como en el capítulo 4 ya está aplicando la doctrina, haciéndola, enseñando para que el creyente la ponga en práctica. Y como nos ha hablado del viejo hombre y del nuevo hombre, que hay que vestirse del nuevo hombre, al llegar aquí al capítulo 14 de Efesios 5,
Entonces, como dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y también en los versículos anteriores, en el capítulo 5, se nos ha dicho en el versículo 8 que más ahora sois luz en el Señor. O sea, está hablándole a creyentes, sois luz en el Señor. Y dice andar como hijos de luz. Y el versículo 9, como nos habla del fruto del Espíritu, entonces uno debería entenderlo si seguimos la línea de que el apóstol Pablo ha dicho de que él nos hizo una nueva creación, según el capítulo 2, ya nos dio nueva vida. Entonces todo esto, si uno lo va juntando, y cuando llegamos aquí al capítulo 14, donde estamos meditando, y esto la referencia acá nos apuntan a varios versículos, pero a mí me parece que el versículo 1 del capítulo 60 de Isaías, cuando uno lo lee, dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hace el contraste. Y después dice, más sobre ti amanecerá Jehová. Y en la versión nuestra dice Cristo. Según el Antiguo Testamento, en la Reina Valera 60, dice, más sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora, si uno está en el versículo 1 del capítulo 60 de Isaías, entonces para ver en el contexto, uno va al capítulo 59 y el capítulo 59 habla de la división, 59.2, por ejemplo, de los pecados de la nación, Israel en este caso. El versículo 2 del capítulo 59 de Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y después empieza a hablar de la pecaminosidad del pueblo, ¿ya? Y al final, al mostrar el pecado del pueblo, entonces en el versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y el versículo 21, que es el que me interesa, porque está en línea con lo que estamos viendo y con toda la escritura, entiendo, dice, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y por eso que en el versículo 8 de de Efesios 5 dice, más el fruto del espíritu es en toda justicia, bondad, etc. ¿Ya? Entonces aquí dice, este será mi pacto con ellos. Entonces estamos hablando, según entiendo, del nuevo pacto. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y ahí entonces levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo entiendo que el apóstol Pablo, aquí al estar hablando de que en otro tiempo, en el Efesios 5:14, ¿ya? Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Entonces está hablándole a los creyentes y lo relaciona con el nuevo pacto. Y sabemos que es en el nuevo pacto donde es Dios quien hace una nueva creación en nosotros, nos hace luz, ¿ya? ¿No? Porque como dice el versículo 8, que nosotros somos luz, bueno, le está diciendo a los efesios, pero aplica también para los creyentes de todas las épocas. Entonces, y en el versículo 9 habla del Espíritu, y entonces lo toma de Isaías, y me imagino que podría haberlo tomado de muchos otros versículos de los profetas, para dar a entender esa separación que hace Dios entre el creyente y el incrédulo, las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Entonces, como nos ha venido hablando desde el capítulo 1 en adelante, que Él ha querido reunir todas las cosas en Cristo, y el profeta Isaías
cuando uno va leyendo, se da cuenta que Él fue puesto por pacto a las naciones y por luz a las naciones. Entonces, como todas las bendiciones nuestras reposan en Cristo, todo viene del Señor. Entonces, entiendo que el apóstol toma los versículos de los profetas, Isaías en este caso, para exaltar el nombre de Cristo y para mostrar que eso también aplica en este contexto acá de los que eran gentiles y ahora son pueblo de Dios. Me parece a mí que si uno hace esa relación, también podría entender que es el apóstol Pablo que está enseñando que los que están en el nuevo pacto, los que están en Cristo, tienen una nueva vida y que tienen la capacidad ahora de despojarse del viejo hombre y que el mismo Espíritu del Señor va a estar obrando y se va a estar manifestando el fruto del Espíritu en ellos. Ahora, todas estas indicaciones entiendo yo que nos ayudan en varias maneras y una de ellas es que para el creyente, al ponerse en el espejo de la palabra, se da cuenta si uno puede andar en la carne o anda en el espíritu. Y también nos ayuda a ver cuáles son las obras de las tinieblas, porque como ahora tenemos luz, somos luz, y además, como el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces entiendo que todo eso aplica para exaltar el nombre de Cristo, nuestro Señor, para que los creyentes entiendan que todas estas bendiciones, como lo ha dicho en los primeros capítulos de Efesios, todo eso es obra de Dios en Cristo. Entonces eso debería el creyente, deberíamos tener confianza en que el que comenzó la obra la va a terminar. Y entonces estos mismos versículos nos hacen ver a nosotros, porque como dice comprobando, también dice en el versículo donde dice comprobando lo que es agradable al Señor, aquí en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el creyente, teniendo las escrituras, el apóstol Pablo, al escribirle a los Efesios, tiene que usar las escrituras. Entonces tiene que comprobar cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas y por eso cita a los profetas, porque como son inspirados, entonces el apóstol Pablo los lleva al antiguo pacto, perdón, lo lleva al Antiguo Testamento y le lleva a meditar en los profetas, lo dicho por el Espíritu del Señor. Y el punto es enseñar que Dios ha hecho una obra en ellos, según lo que hemos visto en los primeros capítulos de Efesios. Entonces, todo eso ayuda muchísimo para darnos cuenta de que, como la Escritura dice, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Además que el mismo Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, y que el Espíritu del Señor, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, entonces eso le va a ayudar al creyente, al nacido de nuevo, al que está en el nuevo pacto, al que está en Cristo, está capacitado para comprobar lo que es agradable al Señor. Entonces yo entiendo que ese despierta de tú que duermes y levántate de los muertos también podría, y te alumbrará Cristo. La idea es que el creyente, si ha estado en la carne, entonces pueda darse cuenta de que si por la gracia del Señor entiende esto y se da cuenta que es creyente, está capacitado para despertar. Además que sabemos que es el mismo Señor el que lo hace. Si una persona que lee no entiende esto, entonces es porque no es de Cristo, no, porque es la obra del Señor el que va capacitando al creyente. Levántate, despiértate tú que duermes, eh, podría ser como una orden, ¿cierto? Podría ser como una orden, pero también podría ser como la voz del Señor que lo despierta al creyente. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces la idea es que si el creyente está de alguna manera metido en obras infructuosas de las tinieblas, Dios es el que lo saca, el que lo levanta y lo pone de nuevo en el camino correcto. Entonces me imagino yo que también podría interpretarse
más o menos en esa línea del creyente del nuevo pacto, una nueva creación, y que en el mismo creyente que está el viejo hombre y el nuevo, entonces las mismas instrucciones del capítulo 4 de Efesios ahora se hagan manifiestas conforme a lo que el apóstol nos enseña en el capítulo 5, es como que estuviera confirmando de muchas maneras la obra grandiosa de nuestro Señor, capacitando al creyente al haberle dado nueva vida, al haber puesto su espíritu y al habernos dejado su palabra en nosotros y el ejemplo sublime, el cual debemos seguir, que es el Señor Jesús. Yo creo que también podría uno darle vuelta por ahí. Gracias, tío. También acotar que acá algunos que conocen de cómo está escrito en el griego, algunos dicen que esta parte, por lo cual dice, está escrito en forma de prosa, ¿cómo se llama? De prosa y de como poesía, esa era la palabra, como prosa o poesía, con el fin de que eh, Pablo la estuviera como cantando o recitando como tipo canción. Ya algunos dicen que está hecha de esa manera, ¿ya? Y también lo otro, también un dato como importante creo que también debemos saber, los que no lo sabían obviamente, es que en este sentido, lo que está mencionando Pablo acá, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, sí o sí entiendo yo que lo toca de nuevo Pablo en el mismo capítulo que estábamos viendo delante, que es Romanos 13, dice acá, y esto conociendo el tiempo que ya es hora, miren, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren, y ahí donde estaba lo que ya habíamos visto, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, etcétera, etcétera, etcétera. Acá Pablo está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este lenguaje del sueño, del dormir, pareciera ser acá que Pablo también nuevamente lo une, o se liga, mejor dicho, nosotros lo podemos ligar con lo que está diciendo acá, porque de hecho dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. Y acá ya nos estaba diciendo acerca de desechar las obras de las tinieblas. Es todo dentro de este mismo contexto, ¿ya? Y lo mismo sucede con el pasaje también de, ¿cómo se llama? De Tesalonicenses, de primera Tesalonicenses 5, el lenguaje, por eso quiero que lo notemos, el lenguaje, acá dice, más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas. Lo mismo que dice Pablo acá, ustedes no son de las tinieblas, son de la luz, para que el día, dice, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, miren, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, lo que ya había dicho Pablo también en Romanos. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, miren, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, pudiéndose hablar acá acerca de la incredulidad, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para que, ya sea que velemos o que durmamos, el lenguaje de nuevo, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces, este lenguaje de Pablo, vamos a ver que después se va a repetir, ya vimos en Filipenses, en Tesalonicenses y también en Romanos, ¿ya? Es bueno que vayamos viendo cómo Pablo se va a dirigir en ciertos temas y la terminología que él va a utilizar, las palabras que va a usar.
ya porque entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos preparados, estemos preparados ya para toda buena obra. Entonces, por eso es importante ver las palabras que utiliza el Señor, porque es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a poder encontrar entonces todo lo necesario para la vida y la piedad, como nos ha dicho la Escritura, como nos ha dicho Pedro, perdón, de las Escrituras. Entonces, ya todo lo que ha dicho nuestro hermano Guillermo y también lo que hemos estado viendo nosotros, al tomar estos pasajes de Isaías 60, Isaías 26, entonces ver lo que Pablo acá nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir ahí, hermanos, en conclusión? ¿Qué entendieron en conclusión? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué Pablo está diciéndole esto a los creyentes? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué querrá decirnos Pablo entonces si es que redondeamos todo lo que hemos visto? Lo voy a destacar mientras tanto. Me parece a Desde- mí también que, me parece que como en los capítulos anteriores de Efesios, si volvemos al capítulo 2, él dice, en el versículo 2 dice que a los Efesios le dice que anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, es donde se incluye el apóstol, dice: vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entiendo que en el contexto de Efesios, también uno podría interpretar lo que estos muertos, y después levántate de los muertos, ¿ya? Levántate tú que duermes. Entonces también acá uno dice, es muy parecido el lenguaje, porque dice: estando nosotros muertos en pecados. Y después en el 5:14, donde nos dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Y como lo toma de Isaías, y en Isaías está en el contexto del nuevo pacto, entonces entiendo yo que está directamente relacionando la vida en el espíritu y la vida en la carne. Y como nosotros, y él lo ha desarrollado abundantemente en estos capítulos que hemos estado examinando, ha desarrollado abundantemente la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y por eso que más adelante va a decir que debemos andar en el espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Entonces me parece que también ese enfoque sería prudente darlo. Eso. Sí, gracias, tío. Exactamente, también bueno notar eso, porque es la misma terminología. Y de hecho, cuando dice "y te alumbrará Cristo", es lo mismo que también Pablo pide para los creyentes. ¿Se acuerdan en el 1:18? Cuando dice, a ver, parece que mentí, ¿era el 1:18? Ah, sí, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Miren, ahí de nuevo, habiendo iluminado. Y él dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ustedes, nosotros, ellos, ya hemos sido iluminados. Acá dice, el de la Valera, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿ven? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y ahí está, los que creemos. Lo acota, ya lo acota, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que ha de venir. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esto de despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo es lo mismo que también nos ha dicho nuestro hermano Guillermo en el 2:1 y también podríamos decir en el capítulo 1, ya 18, cuando nos introduce con esta gran frase, ¿ya? Así que eso, ¿algo más quiere decir algo ahí? Versículo 14 del capítulo 5 de Efesios. Ya. En el 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y en la textual dice acá, por esto, nada que ver. Ese es el 1. Hay que ir al 5. Efesios 5:15. Dice, mirad pues diligentemente como andéis, o como andáis, no como necios, sino como sabios. Ya, exactamente lo mismo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. En la textual dice, o sea, perdón, en la Septuaginta dice, mirad pues cómo exactamente camináis, no como incipientes, sino como sapientes, ocupa acá la, eh, la Septuaginta. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir ahí, hermanos? Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Por A qué mí lo que después de todo el argumento que da, dice eso? Adelante, disculpa. me parece es, por lo menos me parece muy, muy interesante que diga, el 14 termine diciendo y te alumbrará Cristo, y encontramos otro motivo más de que la ley, el pacto mosaico, quedó obsoleto, quedó abrogado, porque perfectamente aquí Pablo podría haber puesto a los gentiles bajo la ley, pero no es lo que él hace, porque él ha entendido que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estamos, como dice en Corintios, dice, en ley de Cristo. Entonces cuando dice, y te alumbrará Cristo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, si un judaizante aquí podría haber dicho, eh, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y cumple la ley, circuncídate, cumple los mandamientos, y algunos ahora dirían, cumple la ley moral y lo podrían llenar de cargas. En cambio, él dice, y te alumbrará Cristo. Entonces, se ve la gracia de Dios, y por eso me parece muy interesante que se relacione con Isaías y los versículos que tú has leído, donde se ve solo gracia, se ve solo el obrar de Dios en el hombre, capacitándolo, capacitando esa nueva creación por el Espíritu Mm. y enseñándole cuáles son las pautas en las que el nuevo hombre vive, que es en la libertad, en la plena libertad, porque ha sido libertado por nuestro Señor. Y como hemos visto ya que esa nueva creación que Dios puso en nosotros es una creación pura, santa, está viva para Dios, no está muerta, entonces puede comunicarse con Dios y puede seguir al Señor, porque dice, y te alumbrará Cristo. Y el mismo Señor dijo que Él es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El mismo Señor podría haber dicho, el que me siga tiene que cumplir la ley. No, Él dice el que me sigue. Entonces, aquí de nuevo se ve que toda es la obra del Señor, según el nuevo pacto, según los profetas han dicho, Jeremías 31, Isaías, Ezequiel, etcétera, que han hablado acerca de lo que Dios iba a hacer, producto de que Israel iba a cumplir, iba a romper el pacto, iba a quebrantar el pacto, y Dios tenía que llevar a cabo un nuevo pacto. Y aquí vemos de nuevo, te alumbrará Cristo. Y cuando dice después, mirad pues con diligencia cómo andéis, entonces obviamente que
si está iluminado por el Señor Jesucristo y te alumbrará Cristo, entonces es la única manera de poder mirar bien, ¿ya? Con diligencia como andéis. Primero uno tiene que estar vivo para Dios, tiene que tener oídos para oírle, tiene que ser de sus ovejas, tiene que haber nacido de nuevo. Entonces todo lo que el apóstol ya ha ido enseñando, me parece que el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, de nuevo, a la luz de esta exhortación que el apóstol da a los efesios y que también aplica para nosotros, entonces nos ayuda a entender que es Cristo a quien tenemos nosotros que mirarle, es a Él, ¿ya? Y todo el Nuevo Testamento nos enseña que es Él a quien nosotros seguimos y obedecemos. Él es nuestra cabeza federal, Él es nuestro representante, nuestro sacerdote, Él quien abrió el camino, Él es el que nos lleva al Padre, Él es la verdad, Él es la vida, etcétera. Todo apunta al Señor. Y esa es la exhortación acá de Pablo, la diligencia que uno debería tener para andar, no como necios, sino como sabios. Y aquí esos contrastes que hace, de nuevo entiendo yo que necio es aquel que descarta al Señor, sabios son aquellos que le siguen. Correcto. Eso, hermano. Gracias, hermano. Una versión más literal, dice, estén viendo por lo tanto cuidadosamente cómo están caminando alrededor, no como imprudentes, sino como sabios. Y esta palabra necio o imprudente, ya, es la palabra asofos, perdón. Asofos es no necio, o sea, perdón, no sabio, por lo tanto es necio por definición. Y acá al ser no sabio, me llamó la atención, estuve viendo acá, porque la palabra asofos, la voy a proyectar mejor para que la vean. La voy a proyectar aquí. No sé si la pueden ver. Ya. ¿La ven, no es cierto? En griego, sí. Ahí está necio, ¿ya? Y cuando uno se va a la derivación, ahí está sofos, que es sabio, Ujú. ¿ya? Sabio y acá no sabio, ¿ya? O sea, acá podríamos decir, cuando lo leemos en nuestra versión, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como no sabios, sino como sabios. Y me llama la atención porque si Pablo nos dice, mirad cómo andan con diligencia, o sea, miren diligentemente cómo andan, cuidadosamente cómo andan, porque andar en la carne, podríamos decir, es de necios, mas andar en el espíritu, o ser luz, es de sabios. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención porque muchas veces no nos percatamos que andar en la carne realmente es de necios, realmente es de alguien que no es sabio, realmente es de una naturaleza, y ya de por sí entiendo yo que acá Pablo nos dice que andar en la vieja naturaleza es de necios, es de alguien que no es sabio, es de alguien que es completamente imprudente a la hora de conducirse, porque andar en la carne, entonces, andar en las tinieblas, cometer estas obras infructuosas de las tinieblas, producto de andar en la carne, de suyo ya sabemos que andar como no conviene entonces, en todo esto que Pablo nos ha dicho, entonces es de una persona que no es para nada sabia, sino que muy por el contrario es completamente necia, imprudente. Entonces esto de estar atento con tus ojos, con los ojos del corazón, de esta nueva naturaleza que Dios te ha dado, entonces andar en ella, ¿ya? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y cuestionándonos, si es que nos queremos cuestionar, que entiendo que es lo mejor, muchas veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, en lo que hacemos, y muchas veces Dios nos ha visto andar así, de manera necia. Nosotros incluso nos hemos visto andando de manera necia, de una manera no sabia, verdaderos imprudentes en esta vida que Él nos ha dado. Entonces, por eso, sumándome a lo que decía nuestro hermano Guillermo, la importancia de saber que cuando andamos en la vieja naturaleza, andamos como necios, no salvamos a nadie, nunca.
Más por el contrario, cuando andamos en esta nueva naturaleza, somos luz y el Señor sí que nos puede utilizar para llevar esa luz a las tinieblas, andar en bondad, justicia y verdad y efectivamente usarnos para la salvación de otros. Entonces, también eso nos lleva a, como congregación, porque esto está dado a la iglesia, a que como entes individuales, delante del Señor, nos cuestionemos cómo andamos, y de esa manera entonces también, viviendo de esta manera sabia, vamos a de por sí hacer todo lo que nos va a decir el versículo 16, el versículo 17, el versículo 18, el versículo 19. ¿Por qué? Porque vamos a andar en la sabiduría de Dios. Vamos a andar, como dijo el Señor Jesucristo, la luz va a venir a probar que sus obras son hechas en Dios. Entonces, súper importante, entiendo yo, entender y comprender cómo quiero ser. ¿Quiero ser un necio o quiero ser un sabio? La vieja naturaleza de por sí entonces va a actuar neciamente, imprudentemente, más la nueva va a actuar con sabiduría de Dios, impulsada por Él, con con ese, ¿cómo se llama? Con ese energeo, con esa energía que viene de su presencia, de la presencia del Señor mismo. Así que eso, ¿quieren decir algo más ahí? Si no, para concluir, para terminar, ¿hay algo más que decir ahí, hermanos? Si no, lo dejamos hasta acá entonces, ¿vale?